Francisco Yunes Zorrilla, dado que está en otra reunión que se juntó aquí en el Senado, pero que en breve nos acompañará. Y quiero comentarles a todos y cada uno de ustedes, antes de empezar los trabajos esta tarde, permítanme destacar la importancia de estas reuniones de trabajo que hemos celebrado en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera, con representantes de gobiernos federales en la reunión pasada, de organizaciones de trabajadores y ahora con representantes de organismos empresariales. El intercambio de opiniones con los sectores de interés, sin duda, contribuirá de manera decisiva en los trabajos de análisis, discusión y dictamen que tenemos encomendado los senadores, senadoras de estas comisiones unidas respecto a una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley de la pensión universal y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, de la ley del Seguro Social, de la ley del ISSSTE y de la ley del Infonavit y de la Ley Federal del Trabajo, que nos fue turnada por la colegisladora el pasado 19 de marzo. Es de observar que los temas de la pensión universal y seguro de desempleo y los regímenes de financiamiento de estos últimos han ocupado un lugar central en el intercambio de opiniones en estas reuniones de trabajo. No obstante, la minuta considerada otros temas de no menor importancia. Para enriquecer aún más estos procesos de consulta a los diversos sectores de interés, me permito proponer la celebración de reunión de trabajo a la brevedad, también con el sector académico y expertos en la materia que dictaminen, entre ellos, por ejemplo, podría ser, senador, a Tomás Huizing, director de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, la OIT, la doctora Graciela Benzuzán, profesora investigadora de tiempo completo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Unidad Xochimilco, la doctora Berenice Ramírez López, profesora investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, expertos representantes de la CEPAL, sería muy importante, el ingeniero José María de la Torre Berea, vocal ejecutivo de Pensioniste, y representante del Grupo de Trabajo para una Seguridad Social Universal de la Fundación Friedrich Ebert en México. Si algún compañero senador tiene algún comentario momentáneo, entonces vamos a cederle la palabra al licenciado Fernando Illanes Martínez de la CONCAMIN. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señores senadores, muchas gracias por recibirnos. Reconozco en primer término a esta Cámara Alta el interés por llevar a cabo un diálogo abierto con los sectores productivos y los integrantes de la sociedad. Y para no alargarme más con saludos y reconocimientos, que les pido por favor los tengan por hechos, pasaré a hacer mis comentarios en relación con la pensión universal, el denominado seguro de desempleo, el fortalecimiento del sistema de ahorro para el retiro, que se están estudiando en estas comisiones y que corresponden a la minuta que se está discutiendo. En primer lugar, quisiera yo llamar la atención de que todos estos temas son muy importantes y sensibles, puesto que aunque parezca que están vinculados simplemente al mundo del trabajo, la verdad es que, y a la protección social y a la seguridad social, la verdad es que en medio de todo esto está la persona, y esto nos obliga a actuar con absoluta responsabilidad. Hay que tomar en consideración que en nuestro país el 66.3% de las personas mayores de 65 años nunca han cotizado al sistema de seguridad social, y que un buen número de estos, 36.7%, no perciben ningún tipo de pensión. Así es que el establecer un mecanismo de protección social a través de la pensión universal, pues guste o no, resulta indispensable. No se puede dejar a estas personas en el abandono total y hacernos de cuenta como que no existen, porque hay problemas
problemas de origen, problemas estructurales, en fin, yo creo que tenemos que reconocer el problema que tenemos enfrente y me parece responsable el que se atienda. Pero también es necesario que le demos seguimiento puntual a este fenómeno, porque si bien estamos atendiendo el presente, el hoy, este fenómeno continúa dándose. El 48.1% de la PEA de mayores de 16 años no está cotizando en la Seguridad Social. Entonces, creo que si bien es responsable atender el problema presente, el problema que estamos viviendo, que no se puede dejar a un lado y dejar de ver a estas personas que están sufriendo esta situación de abandono, pues también tenemos que ponernos a pensar, y es una excitación a ustedes, en los problemas que tenemos enfrente, porque de lo contrario pues no va a haber dinero que alcance para resolver esta situación, y además la solución que se le dé nunca será suficientemente buena ni positiva para la envergadura y el tamaño de la problemática. Así pues, los esfuerzos que están haciendo sí son plausibles, pero debemos estar conscientes que lo mejor es evitar en hoy adelante que esta tendencia continúe. Y a nuestro juicio esto solo puede hacerse a través de la erradicación de la informalidad y bajo la visión de generar más y mejores oportunidades de empleo. No necesariamente la última reforma fiscal va encaminada a este asunto, se han encarecido los costos laborales y esto va en sentido contrario de la visión que se tiene y del empeño que es social y desde luego los poderes legislativos y el propio Ejecutivo de pasar la economía informal a la formal. La verdad creo que este camino que se tomó por las razones que sean no ayuda y ojalá también se pueda revisar en el corto plazo. Desde luego no quiero partir de la base utópica del pleno empleo, que más quisiéramos, pero tenemos que reconocer nuestra realidad y tenemos que ver las circunstancias en las que se encuentra México. Así es que, no obstante, yo creo y quisiera poner en la mesa que la mejor forma para hacer frente a los problemas de desempleo es generando empleo. Sé que es un argumento que puede parecer de perogrullo, pero es la absoluta verdad. ¿Cómo? Pues bueno, con políticas públicas adecuadas que permitan el fortalecimiento del sector formal de la economía y que así se aumente la demanda de trabajo, desde luego formal. También contando con condiciones propicias para la inversión y el desarrollo en la economía formal en las diversas actividades productivas como es el comercio, servicios e industria. Que tengamos y mantengamos costos laborales adecuados y competitivos. Y no me estoy refiriendo a las remuneraciones de los trabajadores, porque mal que bien estas se rigen por la ley de la oferta y la demanda y de los acuerdos contractuales. Me estoy refiriendo a los costos fijos que emanan de la ley. No obstante, nos alienta a pensar que pronto pudiéramos contar con políticas públicas, una política laboral, una política industrial, que serán indispensables para alcanzar estos objetivos. Me voy a pasar de la mano de tratar el tema de la pensión universal al seguro de desempleo, porque creo que independientemente de lo que se pueda opinar de él, abre un reto y una puerta de oportunidad. El proyecto establece la obligación de los trabajadores que quieran acceder al uso de estos recursos llamados seguro de desempleo, a que cumpla con los programas de capacitación y empleabilidad que la Secretaría del Trabajo debe establecer. Eso significa que hay un correlativo derecho por parte de los... Bueno, Enrique, buenas tardes. Claramente quiero saludarte. El correlativo derecho de los trabajadores de acudir a estas instancias, es decir, tener capacitación y una oportunidad de reinserción para el empleo. No nada más es una simple obligación hacia la Secretaría del Trabajo, es una obligación de ambos y un correlativo derecho para los trabajadores. Pero para que esto se haga realidad, me parece que es indispensable, si es que ustedes tienen a bien aprobar las iniciativas en los términos en que están propuestas y que se están discutiendo y que se llegara a dar este llamado seguro de desempleo, pues tendrá que pensarse en fortalecer el concepto de empleabilidad a través de 3 acciones. 1, identificar los requerimientos del mercado de trabajo.
considerando la relación regional, industrial y geográfica, la vocación que tienen muchos lugares. La formación para el trabajo y la capacitación vinculada a los requerimientos de empleo. De nada sirve contar con programas de capacitación si estos no están vinculados a los requerimientos del mercado de trabajo. Es dinero tirado a la basura y será un esfuerzo en vano por parte de los trabajadores. Esto tiene que ir de la mano del fortalecimiento del sistema de certificación de habilidades. Será muy útil para los trabajadores contar con una certificación de lo que aprendieron a hacer y con esto reinsertarse al mercado del trabajo. La política por la que se ha estado luchando mucho, ustedes también lo han hecho, para fortalecer el binomio escuela-trabajo. Sin este conjunto de esfuerzos, el llamado seguro de desempleo será pues asistencial o autoasistencial, porque es con recursos propios del trabajador, como se quiera llamar, pero no va a cumplir su cometido. Yo creo que, desde luego, un seguro de desempleo, que es una nueva forma en el mundo de hacerle frente a los problemas de desempleo, no es nada más la asistencia económica a los trabajadores. Tiene que traer de la mano el hacerlos empleables, y hacerlos empleables encaminados y orientados hacia los requerimientos del mercado de trabajo. Y así podríamos hacer una fórmula importante que realmente va a generar un beneficio directo. Nosotros, desde el punto de vista empleador y a efecto de poder competir con nuestros pares, con los países con otras latitudes, pues nos gustaría mucho salir del viejo sistema de la indemnización ante el despido, que los países ya lo han abandonado. No puedo dejar de reconocer que tiene otros efectos, pero el hecho es que el mundo está caminando hacia estos programas, más que llamarlos seguros, hacia estos programas de desempleo con dos visiones: la reinserción al empleo y el cuidado del trabajador en lo que logra obtener otras nuevas capacidades que les permitan reinsertarse. Creo que no lo debemos ver como una figura ahí asistencialista, económica, todo, es mucho más profunda, y este paso que se pudiera dar me parece que es un buen comienzo si se fortalecen las instituciones y se dan los recursos necesarios y el cuidado y el seguimiento para que se hagan una realidad. Por otro lado, quisiera yo mencionar en relación al fortalecimiento del sistema de ahorro para el retiro. Me parece que es indispensable. Me parece que también para nadie es desconocido la necesidad de mejorar la tasa de reemplazo, pero que para esto se necesita mantener y continuar con la disminución de las comisiones, no al grado de hacer que las AFORES no puedan operar, pero sí tenemos que continuar con este camino que hemos iniciado hace muchos años y que ya se ha ido logrando. Se han reducido bastante las comisiones. Creo que este proyecto de reforma permitirá al órgano regulador, de alguna manera, incentivar más este camino, orientado, insisto, siempre de manera responsable, cuidando que estos negocios no se terminen, porque eso al final de cuentas le da el fortalecimiento al sistema y la seguridad a los trabajadores que están bajo el mismo. También es indispensable la mejora de los servicios en favor de los trabajadores y buscar fórmulas para incrementar los rendimientos. Me parece que la reforma está dotando de herramientas para la situación actual de este momento a la CONSAR y que son positivos los cambios que se están generando. Seguramente habrá que revisarlos en el corto plazo, porque la situación del sistema para el retiro es dinámica, y entonces pues también sobreregular las cosas tal vez no sea lo mejor para el país, pero sin embargo en este momento me parece que hay que dotarla de otras herramientas que permita cumplir con estos tres cometidos, que es mejorar el servicio, reducir las comisiones de una manera responsable y buscar la mejora de los rendimientos. Desde luego, pues esto tendrá que ir aparejado de mejorar la cultura financiera de los mexicanos. Estamos en unos márgenes, la verdad, muy preocupantes. Tenemos los ejemplos de estos trabajadores que se dejan convencer fácilmente de cambiarse de una AFORE a otra, no obstante que le va a ofrecer mayores comisiones y menores rendimientos, pero bueno, de alguna manera los convencen y los pasan, y en el fondo es falta de cultura financiera, y creo que sobre eso tenemos que trabajar. El proyecto de reforma ofrece
una herramienta que me parece que es valiosa, que es la posibilidad de que los trabajadores puedan ver cómo va su futuro con lo que está ahorrando, en qué va a terminar su tasa de reemplazo. Esta nueva herramienta que, de acuerdo al proyecto, estará en el reporte que reciben los trabajadores, pues desde luego es positivo y además podrá alentar también a que los trabajadores se animen en la medida de sus posibilidades y capacidades económicas a hacer aportaciones voluntarias. Realmente las aportaciones que hoy tenemos son bajísimas, representan el 0.6% del total de los activos administrados por las AFORES. Eso, 0.6%, es lo que hemos aportado las personas voluntariamente a nuestra cuenta de ahorro. Entiendo que no toda la gente tiene la capacidad económica de hacerlo, pero aún los que tenemos esa capacidad económica de hacerlo, no tenemos la visión de que estamos ahorrando para nuestro futuro. Así es que este nuevo elemento que va a aparecer en el informe, el reporte que va a recibir los trabajadores, pues es importante, adicional al incentivo, que ojalá se vaya mejorando en el tiempo, de que se haga una aportación adicional por cada peso que aporten los trabajadores. Me parece que es un incentivo que siempre generará pues un poco la cosquilla de decir, bueno, pues además de lo que voy a aportar me va a caer un dinerito extra y eso va a ser positivo. Me parece que este incentivo se tiene que ir mejorando, tiene que ir pensarse en mejorarse, porque al final del camino también el Estado se va a quitar una responsabilidad. No es un gasto, es que simplemente si las tasas de reemplazo no van a ser suficientes con las aportaciones y la estructura actual del sistema, bueno, más adelante, si los trabajadores incentivamos la aportación voluntaria, pues el país no tendrá que cargar con la responsabilidad de todos aquellos que no alcanzaron a ahorrar lo suficiente y que se van a quedar simplemente con una pensión exigua de un salario mínimo. Entonces yo creo que este incentivo es primordial y me parece que es una cosa muy atinada que está en la reforma. Otra cuestión que es plausible es la posibilidad de designar beneficiarios. Es un caos el día de hoy. Los trabajadores que pierden al pilar económico de la familia tienen que irse a pelear durante meses o años ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que los reconozcan como legítimos beneficiarios. Adicional a esto, del viacrucis que pasa estos beneficiarios, pues tienen congestionada la justicia laboral. El 80% de los litigios, de los juicios que están llevando en conciliación y arbitraje en la Junta Federal corresponden a reclamos de Infonavit o de reconocimiento de beneficiarios de las AFORES. Me parece que esta parte también es muy plausible, se designa beneficiario y el señor con eso es suficiente para que le paguen el dinero. Y si no, bueno, se acumula al sistema tradicional que se tiene de cualquier persona que fallece ante los tribunales familiares, en donde ya civiles, perdón, donde ya pues le dirán si le corresponde o no participar en esto que va a llegar a formar parte de la herencia de la persona que falleció. Entonces me parece que esto es indispensable. No puedo dejar de mencionar, insistir, que es importante revisar esto cotidianamente. El sistema ahorro para el retiro es muy dinámico y tenemos que irlo revisando. Todo esto que hemos hablado nos va a permitir también cumplir con algunos compromisos internacionales. Hay una recomendación de OIT que fue aprobada por todos los países, no es vinculante necesariamente, no es un convenio ratificado por México, pero sí es una recomendación en la que todos los países miembros, gobiernos, trabajadores y empleadores, se aprobó, que es el piso de seguridad social, el piso de previsión social, en donde están contempladas estas figuras a que se refiere la iniciativa. Insisto, no creo que, desde luego todo es perfectible, podría ser todo mucho mejor, pero es un buen comienzo en algunas cosas y creo que tenemos que tener la flexibilidad de empezarlo a vivir, fortalecer lo que se tiene que fortalecer y más adelante ir buscando la manera de perfeccionarlos. Yo creo que no quisiera yo extenderme más con algunas
con algunas notas adicionales, tal vez haya posibilidad que tengamos algún diálogo, así es que simplemente yo quisiera reiterar mi agradecimiento porque nos permitan estar aquí con ustedes dialogando. Con muchos de ustedes hay la posibilidad de hacerlo en forma directa y personal, con mucha apertura, pero a muchos de ustedes por sus ocupaciones solo tenemos esta oportunidad de verlos aquí y bueno, pues estamos a sus órdenes también para cualquier comentario adicional. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Fernando Illanes Martínez, de la Confederación de Cámaras Industriales. Damos la bienvenida cordial al Senado de la República al señor Juan Fernando Abusaid Quinar, presidente nacional de la Cámara de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canadevi. Bienvenido al Senado. También damos la bienvenida a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, por su presencia, al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, muchas gracias, al senador Martín Orozco, al senador Víctor Hermosillo, al senador Mario Delgado, al senador Carlos Mendoza Davis y el senador Enrique Burgos García. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión y le vamos a ceder la palabra al señor Ramón Abad Ayala, director general de la Cámara Nacional de Industrias de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, la Canajat. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Entendiendo la preocupación de los industriales afiliados a nuestra Cámara en cuestión de la responsabilidad que tienen sobre los trabajadores de sus empresas, recientemente, el 19 de marzo, elaboramos un escrito dirigido al senador Fernando Enrique Mayans Canaval, en donde le comentábamos respecto al dictamen que la Cámara de Diputados turnó a este Senado de la República, en el cual se reforman la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Infonavit, la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro y la creación de la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo. Nosotros queremos agradecerles a todos ustedes, las senadoras, a los senadores, el poder brindarnos esta oportunidad para estar el día de hoy aquí y poder ampliar un poquito más, expresar un poquito más cuáles son los conceptos que tenemos respecto a estos dictámenes. El día de hoy me acompaña el contador Javier Samperio, quien asesora a nuestra Cámara en estos temas, y él es el que se va a dirigir a ustedes para detallar estas cuestiones. Muchas gracias por sus atenciones. Bien. Gracias, Ramón. Gracias, senadores y senadoras, por el espacio. Para nosotros como industriales, pues es muy importante tener este espacio y tener la oportunidad de externarles nuestras preocupaciones, ¿no? Y bueno, pues como ya lo dijo Fernando anteriormente, creo que el tema de las AFORES, pues sí es muy importante tenerlo presente, siendo que las nuevas generaciones, bueno, pues no alcanzan ni el 25% cuando lleguen a la edad de la jubilación. Por eso sí es importante estimular el ahorro y algo muy importante, bajar las comisiones, ¿sí? Porque siempre nos vamos con los rendimientos, que hay muy buenos rendimientos, cuando hay minusvalías como que no pasa nada, pero pues yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, sobre todo que es un asunto que no nos va a explotar el año próximo, pero ya en el futuro tenemos un problema muy fuerte encima, ¿no? Entonces yo abono a lo que comentó Fernando en el tema de procurar que se bajen las comisiones. Siguen siendo muy altas las comisiones de las AFORES, y por otro lado, bueno, pues estimular y premiar el ahorro voluntario, ¿no? Y totalmente exento del impuesto de la renta, ¿no? Porque aquí en el país le comento, en este momento ha iniciado ya la reunión de Comisiones Unidas, es la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Seguridad Social, la Comisión de Estudios Legislativos Primera, así como la Comisión de Puntos Constitucionales. El motivo de esta reunión de trabajo que se ha citado para esta tarde del 9 de abril es poder dar continuidad a lo que es el análisis de la minuta con proyecto de decreto por el cual se
expide la ley de la pensión universal y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del sistema de ahorro para el retiro, así como de la ley de seguridad social, de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. Le comento, en este trabajo de reunión de Comisiones Unidas se han citado a diversos organismos para que puedan enriquecer este análisis a través de su experticia, a través del trabajo y bueno, pues de esta posición que han ocupado en estos puntos que hoy están confluyen dentro de esta minuta. Hemos escuchado ya hasta este momento la representación de la CONCAMIN, así también de la CANADEVI y de la CANAHAT. Le comento aquí el tema que se está analizando, bueno, pues evidentemente tiene que ver con la pensión universal, así como con el seguro de desempleo, el fondo de ahorro para el retiro, y se están analizando pues tratar de conseguir las mejores soluciones, las mejores opciones, teniendo siempre en cuenta que es las personas, la sociedad, la que queda en medio precisamente de estas leyes, de estas reformas que se están haciendo, y que bueno, pues evidentemente esto le da un carácter de prioritario. También otro carácter de prioritario lo tiene que estamos prácticamente concluyendo este periodo ordinario de sesiones y que justamente estos temas que todavía se encuentran dentro de la agenda parlamentaria tienen que irse desahogando poco a poco, y un recurso que ha utilizado mucho esta 62ª legislatura es el poder tener el acercamiento con los expertos en la materia para con esto tener pues mayor información y un enfoque diferente, enriqueciendo los dictámenes, enriqueciendo la discusión y por supuesto teniendo al final del día mejores piezas legislativas. Así es que pues yo le invito a que se quede con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Senado de la República el trabajo que se realiza esta tarde aquí en Comisiones Unidas. Con pagos mensuales pues por partes iguales, ¿no? Ahorita. Y eso nos da a números gruesos 151,000 pesos de ese seguro del desempleo que hoy por hoy está contemplado en la ley del Seguro Social. Con la nueva que se propone, o sea, la nueva tarifa, igual son 6 pagos, o sea, no cambia nada, por eso digo que no es necesario. Y dicen, bueno, ok, no te preocupes, yo te voy a dar cumpliendo ciertos requisitos. En el tu primer pago va a ser por 30,000 pesos, el segundo va a ser por 25,000, el tercero por 20,000, el cuarto, el quinto y el sexto también van a ser por 20,000, y llegamos a un total de 135,000. Entonces, si hacemos las cuentas, número uno, les quitarían 3% de la vivienda que ya está etiquetada. No hay ningún beneficio adicional, aparte hay un perjuicio. Y creo que esto crea cierta inseguridad en el trabajador, sobre todo que hoy por hoy no existe una cultura fiscal para el manejo de las cuentas y subcuentas, ¿no? Porque si hoy te pregunto cuánto tienes del seguro del retiro o vejez, o cuánto tienes en el seguro voluntario, o cuánto tienes del Infonavit, como ya lo mencionó Fernando, no tenemos la cultura financiera. Entonces hoy por hoy creo que no es necesario mover ni un punto del 5% de la vivienda por las razones de peso que ahí están, el 191 de la ley del IMSS. Y haciendo historia, acuérdense que en 1972, cuando nació la ley del Infonavit, se les había prometido a los trabajadores que al cumplir los 10 años de vigencia el Instituto del Fondo de la Vivienda, si no obtenían ningún crédito para vivienda, se les iban a regresar esos dineros a los trabajadores, tal cual. ¿Y qué pasó? Un año antes se reformó la ley, se quedó congelado eso a pesos históricos, prácticamente perdieron ese dinero. Por eso, desde nuestro punto de vista, sí vemos muy peligroso que se muevan esos dineros de la cuenta del Infonavit, porque finalmente fue un pacto social entre el gobierno y los empresarios de México, y pensamos que no se debe de mover ningún punto. Gracias. Muchas gracias, don Javier Samperio Castillo y don Ramón Abad Ayala, por sus comentarios de CANAHAT. Y vamos a ceder el uso de la palabra, si nos hace el favor, a don Juan Fernando Abuzaid Quinar, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, la CANADEVI.
Adelante, por favor. Muchísimas gracias, senador. Saludo a la Comisión de Hacienda con todo respeto, senador Enrique, que tengo muchos años de conocerlo, senador Hermosillo. Creo que la preocupación que tiene la industria de la vivienda en este momento es esa claridad para que esta ley vaya transitando, y claro que nos preocupa como sector, y básicamente al 2017. Nuestra máxima preocupación creo que la tenemos al 2017, donde este recurso puede empezar a salir. Conocemos los call centers de los aforeros, cómo empiezan a confundir muchas veces a la derechohabiense o a los acreditados, ahorradores, y esa es una gran preocupación. Nosotros traemos una serie de reflexiones que quisiera comentárselas. El Infonavit, a través de una administradora de fondos para el retiro, administrará el 3% de la subcuenta mixta y participará en la administración de los ahorros para el retiro. Las características de la propuesta son los siguientes: los recursos del 3% de la subcuenta mixta de desempleo, vivienda y retiro serán administrados por una administradora de fondos para el retiro del Infonavit, regida por un consejo de administración integrado por el sector de los trabajadores, el empresarial y el gobierno federal, por el tripartismo que se viene dando como hasta ahora. Esta administradora estará supervisada y regulada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, emitiendo las normas de carácter prudencial a las inversiones de la subcuenta mixta, y tendrá a su cargo la inversión de su totalidad de los recursos hasta el 30 de junio del 2017. Posterior a esta fecha, los trabajadores podrán decidir en qué administradora de fondos para el retiro se gestionará su subcuenta mixta. Deberá emitir un informe a las inversiones del Consejo de Administración de la propia administradora y al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tendrá que estar en operación a más tardar el 1 de julio del 2014. Asimismo, la información de individualización y registro de operaciones, así como las inversiones, deberá emitirse a partir del 1 de septiembre del 2014. Esta disposición ya está incluida en el dictamen. En este escenario, permitirá que el Infonavit contribuya a atender la necesidad de construir un piso básico de seguridad social a través de crear un seguro de desempleo, y al mismo tiempo seguir cumpliendo el mandato constitucional de dotar viviendas dignas a los trabajadores a través de un crédito económico y suficiente. Básicamente la propuesta de la industria, la propuesta del sector empresarial, es que la sociedad de inversión del Infonavit administrará de manera exclusiva a la subcuenta mixta, eliminar la iniciativa de que al 30 de junio del 2017 el Infonavit administrará de manera exclusiva y después el trabajador puede elegir permanecer en ella o cambiar a una Afore, siempre y cuando tenga mejor rendimiento neto. ¿A dónde vamos con esto? Creo que esas... A desaparecer el Infonavit. No, más bien, hacia una confusión. Modificar los siguientes artículos que están incorporados en la iniciativa de ley. El decreto de reformas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, en el artículo transitorio segundo, fracción novena, la sociedad de inversión del Infonavit invertirá los recursos a la subcuenta mixta de manera exclusiva, eliminando hasta el 30 de julio del 2017. Inciso B, la Ley del Seguro Social, artículo 2171, la subcuenta mixta podrá ser administrada por la sociedad de inversión de Infonavit, eliminando o por la Afore que elija el trabajador, siempre y cuando la CIAFORE en la que vaya a invertir sus recursos haya registrado un rendimiento neto mayor respecto a la sociedad de inversión del Infonavit. ¿A dónde vamos con eso? Creo que como sector, como industria de la vivienda, hay que privilegiar la compra de una casa como un sólido, como un valor, un bien patrimonial. En el momento de que hay un retiro de este fondo de desempleo, de esta subcuenta mixta, ¿qué sucede? Si 3% salen,
ya no los puede regresar a esa subcuenta mixta. ¿Qué sucede? Pierde su capacidad de compra, ya no puede tener una vivienda digna. Entonces, nosotros confiamos en que como mexicanos debemos de promover mucho que la adquisición de una vivienda es de las adquisiciones más importantes en la vida de cualquier ser humano, en la vida de cualquier, el tener un techo, el tener un sólido patrimonio familiar. La vivienda como beneficio de generador de empleo, como generador económico y como benefactor social, creo que son los principales objetivos. Ese fortalecimiento que hasta hoy por hoy tiene el instituto, debemos de cuidarlo y para que ese recurso no salga de la institución. Por mi parte creo que es todo y muchísimas gracias a todos. Y es todo. Muchas gracias, licenciado don Juan Fernando Abuzaid Quinar de la Canadevi. Desafortunadamente no pudieron estar con nosotros la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y la Canaco Servitur. Fueron invitados puntualmente para escuchar sus opiniones sobre los temas que nos tienen hoy aquí. Si algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra, adelante. Por favor, adelante. Muchas gracias. Con permiso, Dolores, amiga mía, con permiso. Bien, saludarlos, muchas gracias por la atención. Fíjense que mientras más escucho, más dudas tengo, pero eso es bueno, porque es una duda sistemática. Yo me he estado abocando a la situación de escuchar en colectivo o en particular las diferentes posiciones, tanto las oficiales como las patronales productivas y también las cuestiones obreras, también las gremiales. Y para mí es muy importante porque yo estoy en una corriente política que propuso estos dos temas, el tema del seguro de desempleo, y pues tengo el orgullo de decir que somos precursores de la pensión universal para el adulto mayor, una muy buena pensión. Pero el tema del desempleo a mí me hace un poquito de ruido porque yo lo que he estado captando es que escucho oposición por parte del sector patronal, pero hasta ahora, no sé si estoy un poco yo desconectado, no he escuchado oposición gremial. Me he reunido con algunos sindicatos, nada menos mi sindicato, que es el Sindicato de Trabajadores de Industria de la Radio y la Televisión, el STIRT, y he comentado con ellos, les he participado lo que sé, ellos lo que saben, y no hay una mala recepción al tema. No quiero decir que poseo la verdad, pero en esos encuentros que yo he tenido, he visto una oposición férrea del sector patronal, no así del sector gremial. Si partimos de la base de que este seguro del desempleo va a un fondo que optativamente, un fondo mixto, que optativamente, según a su interés, me explican, el trabajador podría utilizar o no, ya sería su decisión. Si partimos de la base de que una vez utilizada la subcuenta de vivienda, porque el trabajador fue agraciado con un crédito, entraría un fondo solidario en sustitución. Punto 3. Si partimos de la base de que una cantidad muy importante de trabajadores están dilapidando su subcuenta de vivienda en un esquema inservible de vivienda popular. Ahí están las casas, 5 millones de viviendas. Me alegan, pero son 5 millones. Hay estados con promedio de 24 a 26%. Y si además, otro punto que también me gustaría abordar, me explican, si me han explicado mal, ustedes me lo van a decir, que si el trabajador actualmente dispone, como decía el compañero de Concamín, de la cuenta individual del retiro, estamos afectando o se afecta directamente el balance de la jubilación y en su caso las semanas de cotización. Pues decimos los que recorremos las calles, porque pues yo soy callejero, soy senador de a pie,
Y uno de los principales, dentro de las 10 peticiones que te presenta la gente, te hablan de muchas cosas, pero dentro de las 10 es el tema de que, señor senador, ayúdeme por favor, porque mire usted, me faltan 20 semanas y no hay quien me dé trabajo. Écheme usted la mano ahí con alguien, ayúdeme, no podemos porque mire, pues ayúdeme porque son 20 semanas, usted deme un trabajo de lo que sea, de salario mínimo. Entonces, cuando me dicen que el actual esquema consume los ahorros de jubilación del trabajador, pero además merma las semanas de cotización, es cuando a mí se me prenden algunos focos, ¿no?, de cuál sería la viabilidad o la inviabilidad del seguro. Y también les quiero pedir de favor, en base a razonamientos, hasta ahora creo que no hemos incurrido en descalificaciones, que me digan ustedes, porque yo lo he investigado, un solo esquema de retiro que sea financiado, exitoso, que sea financiado por el gobierno. Porque yo sé que la mayor parte de los esquemas, por lo menos de los países occidentales, es el propio trabajador con sus prestaciones asistenciales el que lo financia. Entonces sí me gustaría, para efecto de normar un criterio, ya escuché algunos grupos sindicalizados, ya escuché algunos sectores oficiales, pero me interesa particularmente ustedes, que son los que están aportando la base de prestación social, que me digan, que me respondan a estos puntos, y si además yo omití algo por lo cual sería conveniente oponerse a esta propuesta del Ejecutivo Federal. Muchas gracias por su atención, señor presidente. Le devuelvo el uso de la voz. Muchas gracias, senador Blasquez. Le cedemos el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna. Muchas gracias. Primero agradecerles que hayan aceptado la invitación del Senado a conversar estas cosas. A mí, francamente, después de escucharlos, me da mucho gusto escucharlos. Yo esperaba otras cosas oír, pero me da mucho gusto que podamos coincidir prácticamente en los diagnósticos. Yo quisiera primero ubicar que estamos hablando de los trabajadores más pobres del país, los que ganan muy poquito, y que a ellos, a los más pobres, es a los que el Estado, este Senado entre otros, pero principalmente el Poder Ejecutivo, debiera apoyar. Si otros tienen defensas, pues estos que son los más pobres casi no tienen prestaciones, casi, ¿qué quiero decir? No se pueden sindicalizar muchas cosas, y lo bueno que tienen está en esta ley, en la ley del Seguro Social, que es la seguridad social que ampara a los más pobres. Y sin embargo, las reformas que tiene esta ley perjudican enormemente a los trabajadores. Y yo quiero dar algunos ejemplos, pero lo primero que quisiera decir en relación al seguro de desempleo es que pues me parece equivocado, por no decir perverso, que se venda un seguro de desempleo que se presente como un beneficio cuando en realidad es un enorme perjuicio para los trabajadores, que se presente como un nuevo derecho cuando es con cargo a su propio derecho de la vivienda, y que en realidad tiene toda una estructura cuyos beneficiarios van a ser las AFORES. Aquí pierde el Infonavit, pierden la industria de la construcción, pierden un montón de gentes vinculadas a este 5% del Infonavit. Y el gobierno seguramente no está pensando en los efectos hacia la economía, hacia la pobreza, hacia el sector empresarial, hacia muchos lados. Y quiero dar algunos ejemplos que aquí mismo se dieron. Por ejemplo, en el artículo 154 se le quita al trabajador la posibilidad de retirar su saldo en una sola exhibición. Ahora se le exige dejarlo en una Afore. La ley vigente dice podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición. Así lo dice la ley de la CONSAR. Si yo tengo mi Afore, yo voy y lo puedo retirar en el momento que yo quiera, es mi cuenta, es mi dinero, pero está a los más pobres que no tienen defensa,
no se les va a permitir. Ahora se cambia por podrá mantener el saldo en su cuenta individual en una Afore y efectuar con cargo a los retiros programados. Y los retiros programados son muy difíciles de hacer en esta ley porque ahora lo tiene que autorizar un comité. Bueno, yo no le tengo que preguntar a nadie qué hacer con mi dinero, pero a los más pobres se les obliga a ir a un comité. Los retiros que realice el trabajador de su cuenta individual disminuirán en su totalidad las semanas de cotización acumuladas, por lo tanto será imposible acceder a una jubilación. Y luego, en fin, la renta vitalicia, esto que decía el licenciado, el artículo 159, se desaparece de la ley del Seguro Social la subdivisión que hay actualmente en 3 cuentas: la de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la vivienda y las aportaciones. Todo eso se elimina para que las Afores reciban el recurso del Infonavit, que volveré a ello un poquito más adelante. El cálculo del monto que puede retirar un trabajador y para obtener la renta vitalicia o un seguro de sobrevivencia estará a cargo de un comité: 5 del sector privado, 2 de la Secretaría de Hacienda, 2 del Seguro Social y 2 del ISSSTE. Así lo dice todavía, aunque el ISSSTE ya se salió de esta ley. Los del ISSSTE tuvieron defensa, hubo senadores que entraron a la defensa de los trabajadores del ISSSTE para que no se les aplicara esta ley. Pero los que no tienen defensa, porque ni sindicatos ni nada tienen, es a los que amuelan y es a los que va destinadas estas reformas. Los retiros que el trabajador realice de su cuenta individual disminuirán las semanas cotizadas. Me voy a ir un poco más rápido. El 192 está hablando que el gobierno va a aportar, y lo han mencionado, primero era el 1%. En la iniciativa original, el Ejecutivo dijo, el gobierno pondrá 1%. En realidad se lo quitaba a los trabajadores, se lo abrogaba y luego lo aportaba al Fondo Solidario. Como defendimos ese 1% que no se le quitara a los trabajadores, se acordó que entonces ya no fuera el 1, sino solo el 0.5. Y se ha dicho que es el 0.5. El problema es que aquí, en esta ley del Seguro Social, se pone un tope de 60 pesos al año para el Fondo Solidario, lo que el gobierno deba aportar al Fondo Solidario, a lo más 60 pesos, mientras que a los funcionarios de Hacienda les aumentaron el salario a valor de mercado. No importa que sea 500,000, 600,000, no hay tope. Para los más pobres, el tope de 60 pesos al año, y donde se escribe ni siquiera lo indexan al Índice Nacional de Precios al Consumidor, siquiera para que siempre sean 60 pesos. Esto quiere decir que este monto se va a extinguir. En otro tema, que es el pacto que se hizo entre Estado y gobierno y empresarios para formalizar el Infonavit, que es otra de las grandes instituciones que todavía tiene nuestro país, está en enorme riesgo. No encuentro ahorita el artículo, era el ¿cuál me dijo? Porque me interesa mucho leerlo. El 191. El 191 es gravísimo, porque ahorita tiene una redacción de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos, y queda en un parrafito minúsculo. Y lo que le están quitando a este párrafo es justo lo que dijo el señor. Están eliminando el seguro de desempleo que sí tiene actualmente la ley del Seguro Social. La fracción segunda dice claramente: el trabajador podrá retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Eso se borra. Y también se borran otros, que son todos beneficios para el trabajador. Y lo único que queda
Durante el tiempo en el que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a realizar aportaciones a su cuenta individual. ¿Cómo va a realizar aportaciones si perdió el empleo? Puedo seguir, no quiero abusar, hoja tras hoja, y yo anoté 98 observaciones. Es muy grave el tema del seguro de desempleo, y me agrada coincidir con los empresarios que están directamente con sus trabajadores, porque el escenario que les espera a ellos no es nada halagüeño. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Le cedemos la palabra al senador Víctor Hermosillo. Muchas gracias a la directiva. Yo no soy de estas comisiones. Yo siempre me ha llamado la atención que el Infonavit siempre ha estado en una situación híbrida, a veces en regímenes anteriores dependía de Hacienda, otras veces de Desarrollo Social, y creo que eso ha hecho mucho daño a esta institución. En estas comisiones debería estar la Comisión de Vivienda, porque afecta directamente a la vivienda, ¿no? Yo coincido con la senadora Padierna de que el Infonavit es una institución que ahorita funciona bien, y tiene una cosa muy peligrosa, tiene dinero, y cuando hay dinero todo el mundo le quiere echar mano, y eso es muy peligroso, ¿no? Con todo respeto aquí a mi paisano, al senador Blázquez, sí puede haber 5 millones de viviendas desocupadas, pero no son del Infonavit. Hasta ahorita nadie me ha podido decir cuántas son del Infonavit. Según los datos más fuertes son 325,000, más no sé, digo, aquí las estadísticas se mueven de una manera muy interesante, 5,000 a 325,000, entonces la perspectiva que podemos tener nosotros y todo mundo, ¿verdad?, pues cambia totalmente, ¿no? Se olvidan de que el Infonavit ha hecho más de 5 millones de viviendas, ha hecho un gran beneficio a la ciudadanía, le ha dado trabajo a una cantidad enorme de gente, muchos de ellos de muy bajo nivel, que no califican para otro trabajo. Los que son peones, pues esos nomás jalan la carreta y lo que pueden, ¿no? Quieren entrar a una fábrica y les piden primaria, y les piden esto y esto otro, pues no entran a ningún lado, ¿no? Los maestros son otra cosa. Y por otro lado, la industria nacional se ha visto precisamente socorrida, digo, en este pacto con Infonavit, como en 40 diferentes industrias. Todavía en el sector formal, porque estamos hablando del sector formal, el Infonavit trabaja para el sector formal, no trabaja para el sector informal, todavía hay muchas personas que tienen necesidad de una vivienda, y muchas que vienen. Entonces, la misión del Infonavit no está acabada, porque simple y sencillamente nuestra tasa de crecimiento todavía es superior a una estabilidad. En otros países pues ya hay menos habitantes de los que había hace 20 años, y aquí en nuestro país no es la situación. Ha disminuido, pero no es la situación. Entonces a esas personas hay que darles la capacidad de una casa. Se critica mucho al Infonavit de que las casas lejanas, etcétera. El Infonavit y los constructores nunca han trabajado ajenos a las normas que pone el gobierno, Eso es muy importante. Si se fueron lejos es porque no hay otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno pone las normas, y una de ellas, de las más importantes, pues son los topes de inversión, ¿verdad? Y yo les aseguro que los viviendistas quisieran hacer una casa más grande y con más terreno, pero los topes de inversión no dan. ¿Por qué? Porque, como dice la senadora Mariana, están ahorita atendiendo a gente de 4 salarios mínimos. O sea, es gente no así la ultra necesitada, porque en este país el que tiene trabajo está bien, pero sí son gentes que tienen un nivel bajo. Y la situación de compactación y todo eso va para muchas cosas de tipo urbano, que depende del municipio, ni siquiera de la federación, como es el desarrollo urbano y lotes vacíos que nunca pagan impuestos hasta que lo venden. O sea, detalles de este tipo. Ahorita
quererle cambiar el esquema es peligroso. Primero porque es un pacto que se hizo entre gobierno, iniciativa privada y trabajadores. Ellos, es parte de su prestación. O sea, el dinero es de ellos. Los patrones estuvieron de acuerdo en que sí iba a ser así, pero la cuenta no es del patrón, es del trabajador. El trabajador es el que tiene este beneficio. Entonces, se dice un seguro de desempleo. No sé si aquí yo llegué tarde, alguno de los empresarios dijo, bueno, nosotros ya damos un seguro cuando despedimos a alguien, le damos 3 meses y cosas adicionales según su tiempo, ¿no? El seguro social ya lo tiene planteado. O sea, va a seguir el seguro social, el empleador, y va a seguir esta parte del Infonavit, o van a quitarlo del seguro social. Entonces ya son 3 seguros, ¿no? Entonces, cuidado, Luego, el trabajador, digo, le ponen tantos peros en el seguro social, que mejor se pone a buscar trabajo, A estar haciendo colas, mejor busca chamba. Y la estadística dice que los despedidos del trabajo formal, en poco tiempo vuelven a tener trabajo. Esa es una cosa que debemos de esa estadística ponerle en la mesa. No se quedan ahí, la mayoría vuelven a tener trabajo, y eso es una cosa que debemos de ponerlo. Yo hablo porque yo soy senador, pero soy empresario. De aquí hay pocos empresarios, y yo defiendo al gremio de donde vengo. Porque también somos ciudadanos, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es cambiar unas reglas que ya los trabajadores las conocen, que ya los líderes los conocen, ¿verdad? Para una situación que la fueron cambiando, porque ya no le meten la mano a lo del Infonavit. El 5%, el 0.5% después, esa parte es fiscal. Ya se den cuenta. Pero la realidad es de que todavía falta mucho por hacer el Infonavit. Hay muchas cosas de ingeniería que se le puede hacer al Infonavit, muy interesantes, porque, por ejemplo, hay manera de pensar de que, y ahorita sucede cada día más en México, que una persona trabaja en un lado y luego la cambia en otro, y entonces, ¿qué hizo con su casa? Entonces deben hacerse ese tipo de negociaciones para que se puedan vender esta casa y tener casa en otro lado, que eso cada día es más común, en el trabajo. Por otro lado, si el Infonavit lo van a empezar a quitar fondos que pueden los trabajadores usar en otro lado, pues a la hora de la hora también va contra su patrimonio, porque el Infonavit también da, las prestaciones que tiene el trabajador va para pensión también. Entonces yo sí veo muy peligroso esta reforma que se quiere hacer. Sinceramente la veo que no es necesaria. Hay muchas posibilidades todavía para el Infonavit. Es un organismo de ejemplo mundial, debo decírselos, es un ejemplo mundial el Infonavit. Su cartera parece que ha subido un poco, anda en 5, ¿no? El año pasado se hizo mucho menos vivienda. El Infonavit declaró que había hecho más acciones, pero una cosa son acciones y otra cosa es vivienda. Acciones les dieron dinero a los trabajadores para que arreglaran su casa, que fue, en muchos casos, se dio cuenta del Infonavit, dilapidado. Hasta había coyotes que estaban buscando eso, les daban 50,000 pesos que luego los gastaban en otras cosas, ¿no? Hay otra cosa importante ahí, yo coincido con el senador Blázquez, de que también ahorita se le da oportunidad al trabajador de que compre una casa usada. Eso es bueno. O sea, no tiene por qué hacer nueva, puede comprar una casa usada que esté más céntrica o que iba cerca de sus papás, o la gente escoge, ¿verdad? Y de esa manera pues también se pobla casas desocupadas o casas que se quieran vender, ¿no? A mí sí me preocupa mucho lo del seguro de desempleo, pero más me preocupa, y no sé si lo estén tratando aquí, la pensión universal, ¿verdad? Porque las pensiones universales tienen sumido a una parte importante de los países occidentales, que son los que dan, porque los otros no dan, en problemas, ¿por qué? Y luego le bajaron a 65 años, para luego subirle. Mucho cuidado con esas cosas, porque le ofrecemos a la gente cosas que luego no vamos a poder cumplir. Yo estoy en la idea de que mientras no sepamos el pasivo contingente que tiene este país por pensiones, es muy difícil tomar decisiones.
El pasivo contingente por pensiones en este país es más grande que el 100% del Producto Interno Bruto. Y no aparece en los balances, ¿eh? O sea, las pensiones para todos los burócratas, para del Seguro Social, Pemex, etcétera, y los demás, es altísimo. Es altísimo. Y no está tomado en cuenta. Dar más pensiones nos va a llevar, porque empieza de poco, es cierto, 500 y pico, pero se supone que en 15 años ya va a subir, pero ustedes saben bien que en la historia de un país 15 años nosotros quizás no estemos, ¿verdad? Pero el país sigue, y es el problema ahorita muy grave en países industrializados, que no hayan que hacer con las pensiones. ¿Por qué? Porque no las pueden cumplir. ¿Por qué? Porque cada día, digamos, depende más de la siguiente generación, y las pensiones no dependen de mi hijo o de mi sobrino, sino dependen de la población, ¿verdad? Un país tiene una población, si no tiene una sustitución de ella, pues, señores, nos vemos en un problema muy grave. Entonces yo sí creo que, por lo menos lo de las pensiones, mucho cuidado. Lo otro es muy alegable, y yo estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Suena medio cantinfla, pero esa es la postura, ¿verdad? Y la otra es que se estudie lo de las pensiones hasta que no se haga precisamente ese tipo de datos que yo les digo. Poner en la mesa las cosas como son. ¿Cuántas casas tienen Infonavit vacías? ¿Y por qué? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede acá? Porque nosotros mismos no somos expertos en todo. No somos todólogos, hay que saberlo, ¿verdad? Yo tengo un dicho que más vale decir que no sea que me lo demuestren. Pues sí, en otras palabras, desgraciadamente lo digo, pero la realidad es de yo alegaba aquí, precisamente con mi vecino aquí, el senador, sobre la cosa está del Infonavit, y lo peligroso que es moverle. Yo no digo que las cosas deban ser estáticas por siempre, pero hay que moverlas con inteligencia y con diálogo, ¿verdad? Entre todos los actores de la producción, obreros, empleadores y controladores, que esos somos nosotros, los burócratas y los gobernantes, ¿verdad? El gobierno no produce nada, el gobierno administra los impuestos de los ciudadanos, señores, y mucho cuidado con perjudicar a los que trabajan, que son los obreros, y a los empleadores, porque entonces el país no va a funcionar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Víctor Hermosillo. Le cedemos el uso de la voz al senador Mario Delgado. Muchas gracias. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al Senado de la República. Muy oportuna e importante su participación, todos sus comentarios, porque pues tenemos la tarea nada fácil de dictaminar estas iniciativas. Yo he revisado mucho estas iniciativas pensando en el conjunto del mercado laboral. ¿Qué estamos haciendo con nuestro mercado laboral? Que seguramente es algo que ustedes piensan todo el tiempo, porque depende de ello la evolución de las empresas y de la economía. Y bueno, construimos un sistema de afores donde el esfuerzo individual pues llevará a tener una pensión determinada. La estrategia detrás de formar pues las afores fue que no se incrementara el costo fiscal del sistema solidario, porque parecía que estábamos quebrados en el futuro. En resumen, las afores en estos 15 años han acumulado una buena cantidad de recursos. Nadie habla de la tasa de reemplazo, lo cual implícitamente hay un costo fiscal ahí creciente, pues que nadie se atreve a reconocer. Y en el largo plazo creo que no se ha revisado el impacto en el ahorro nacional de la medida que se está planteando. Sí, porque se va a cambiar la tasa intertemporal de cambiar consumo presente por ahorro, y eso sin duda va a tener un impacto. Pero lo curioso es que la tasa de ahorro nacional está sustentada en el esfuerzo que hacen los trabajadores con sus afores, que no los va a llevar a la gran mayoría de ellos ni siquiera
a tener recursos suficientes para que con su propio dinero tengan por lo menos un salario mínimo. Entonces tenemos un costo fiscal creciente, no explícito, que sin duda va a aumentar con este tipo de medidas. Por otro lado, hicimos una reforma laboral. En el año pasado se flexibilizó, la tesis era: tenemos que flexibilizar la contratación, que no es otra cosa más que disminuir los derechos laborales, no fue otra cosa, porque nos va a llevar a un mayor dinamismo, va a ser más fácil contratar. Resultados a la fecha: no estamos generando los empleos que se generaban antes y los índices de productividad siguen cayendo. El índice de precarización del salario sigue creciendo, es decir, que los trabajadores formales con su salario no tienen para comprar la canasta básica, eso es más de la mitad. Y le sumamos ahora que prácticamente aquí se pierde digamos, uno de los atractivos de ser formales, que es el tema de la vivienda. Quien accede al segundo desempleo, pues prácticamente pierde la posibilidad, es un derecho por el otro. Y con los niveles salariales que tenemos, pues se antoja pensar que el beneficio del seguro de desempleo pues va a ser insuficiente como para que me pueda reincorporar nuevamente al mercado laboral. Porque si sumamos todos estos factores al mercado laboral, lo que vemos es que no está creciendo y estamos haciendo prácticamente indiferente estar en el mercado formal que el informal. Es decir, ¿cuál es el beneficio de estar en el formal? Yo creo que se está perdiendo. Sumémosle la pensión universal, además. Entonces, ¿de qué lado quiero estar? Prácticamente es indiferente, y si lo medimos por salarios, tal vez hasta sea más atractivo la informalidad. Y luego nos preguntamos por qué el 60% de la economía mexicana es informal, que todos los incentivos están planteados hacia eso. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar la productividad laboral? ¿Qué es lo que finalmente nos podría llevar a reactivar nuestra economía? Creo que estas iniciativas son incentivos adicionales a la informalidad. Entonces, si en este diálogo me gustaría mucho escuchar su opinión desde ese punto de vista, cómo están viendo ustedes el mercado laboral, y preguntar también a Canadevi, que sabemos que pues la han pasado muy mal en el último año y medio, la caída que tenemos en el sector de la construcción pues es la que ha terminado arrastrando el Producto Interno Bruto. No tenemos una recuperación en el primer trimestre porque sigue pues este indicador muy por niveles deseables, y todo lo que la economía que genera alrededor el sector de la construcción. Entonces, creo que tal vez esta medida en el mediano plazo pues puede terminar con las políticas de vivienda, que tal vez se cometieron excesos en la administración anterior, tal vez hubo pues muchas viviendas, se ha hablado aquí viviendas vacías, pero pues también creo que la lección que hemos aprendido en el 2013 es que es un sector fundamental para el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo hacemos este balance? Quisiera que el licenciado Juan Fernando Abuzaid nos diera, Juan Fernando Abuzaid, me diera un comentario al respecto, cómo están ahora y cuál es el impacto que podríamos esperar de estas modificaciones en el mediano plazo. ¿Ya? Adelante, don Fernando. Bueno, senador, pues muchas gracias, y es un privilegio que nos haga ese cuestionamiento. Coincido mucho con, creo que hace un año la política pública retoma un nuevo rumbo, un rumbo más claro para el sector, para la industria. Estamos siendo una industria privilegiada en el tema del desarrollo urbano y vivienda. Creo que ahora vamos de lo cualitativo, siempre de la mano de lo cuantitativo. Efectivamente, yo cuando tomo la Canadevi hace un año, 2, 3 meses, creo que el rumbo era muy negro. Era muy negro, la caída de nuestras 3 empresas públicas más fuertes venían a la baja, Geo, Urbiomex, y creo que era el momento de empezar a hacer alianzas estratégicas
y se dio con la SEDATU como cabeza de sector, se nos pone a nosotros una cabeza de sector que viene siendo la SEDATU, sobre un ordenamiento territorial, pequeños y medianos desarrolladores de vivienda, regionales, locales, multirregionales, nacionales, de otras dimensiones, más pequeñas que esos 3 o 4 públicos que nuestros hermanos mayores venían con una caída franca. Vamos retomando poco a poco ese ritmo, vamos con ese ordenamiento territorial, las contenciones urbanas, surge el RENARET, el Registro Nacional de Reserva Territorial. Creo que esa gran alianza con SEDATU nos da una movilidad muy fuerte, ya que, como bien decía don Víctor, nuestros principales clientes son todos aquellos que están sobre el 1.99 salarios a los 2.99, y eran aquellos que iban en los programas de subsidio federal, en los programas de Esta es tu casa, que sí, seguimos con el presupuesto que se nos asigna al día de hoy para el 2014, perdón, en septiembre del año pasado, para el 2014, es el más grande que nunca habíamos tenido. Ahorita vamos con avances. Hoy por hoy las metas trimestrales en la medición del primer trimestre vamos en Infonavit, vamos en un rango de un 22-23%, en el tema de subsidio vamos en el 22.5%, a lo mejor tenemos 2-3 puntitos porcentuales abajo de una meta ordinaria, hablando de trimestres. También respondiendo un poco al cuestionamiento del senador, quisiera comentar que el portafolio hipotecario total del Infonavit es alrededor de los 5 millones de unidades el que administra. El número, la medición de INEGI, que ese número nos hizo un daño terrible como sector, como industria, la verdad es que yo la desconozco, considerando que aquí en México tenemos una vivienda de rotación y de traslación más lenta. La gente que nos compra nosotros vivienda en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, tiene su mutación o su cambio de vivienda hasta los que se cumplen, no se completan los ciclos escolares. Nosotros en esos meses a lo mejor vendemos 200 o más de 250,000 unidades, y las traslaciones vienen a darse lo que viene siendo junio, julio y agosto. Hasta septiembre ya están habitando las casas. De ese portafolio hipotecario del instituto, de 5 millones de unidades, estamos alrededor de las 318,000 viviendas desocupadas, de las cuales hay una medición de 186,000 en cartera vencida, para los 5 millones de unidades del portafolio hipotecario que maneja el instituto. Y dentro de esas alrededor de 300, esos 180, estamos con 120 desocupadas en cartera sana. O sea, quiero referirme probablemente a esas de la traslación de los meses de movilidad por los ciclos escolares. Se hicieron conteos también como le digo, desconozco la medición de las 5 millones de unidades de habitación. El país maneja un parque habitacional de alrededor de 28 millones de viviendas. Creo que el mismo número de 300 o 400 que tengamos ocupadas es muy por debajo de la media mundial. Andamos en números muy por debajo de la... El Infonavit. Vivienda. Pero yo hablo de las viviendas de interés social. O sea, pues el 70% de la colocación el 75% de la colocación de hipotecas en este país salen por parte de Infonavit. El 60% de la vivienda abandonada en el Distrito Federal es de interés social. Y es donde se puede contabilizar efectivamente por las condiciones de la ciudad. El INEGI reporta 5 millones de viviendas abandonadas. ¿En el Distrito Federal? No, en el país. De ahí sale el 22-24%. Como le comentaba, yo desconozco la medición que tenga el INAGI. Yo estoy hablando de lo que es vivienda de interés social multirregional. Y además, no podemos negar lo evidente. Digo, estamos recorriendo los estados como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, y vemos los caseríos abandonados. Son casas de 45 metros cuadrados. Mi compadre Hermosillo se enoja, pero le digo, o entra la familia o entra el sol.
Los dos no caben. Así te dije, te enojaste. Y no dijiste que eras empresario de la construcción, Víctor. Bueno, volviendo... no, al contrario, senador, al contrario. Volviendo al tema de la generación, volviendo al tema de la generación económica, creo que somos un sector que impactamos en 37 de las 42 ramas de la economía nacional como industria, impactamos en el hule, en el acero, en el cemento, en el cobre, en muchas industrias, y si nosotros creo que trabajando a todo vapor con metas institucionales de 450, 500 mil unidades de Infonavit, Foviste y bancos, creo que podemos generar más de 3,5 millones de empleos directos anualmente, y independientemente de eso, como satisfactor social, todo ese gran déficit, toda esa gran necesidad de vivienda que hay en el país, y creo que hay que privilegiar básicamente que la compra de una casa es de las compras más importantes para cualquier ser humano o para cualquier individuo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Le cedemos el uso de la palabra al senador Luis Armando Melgar. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues antes que nada yo quiero dar las gracias a nuestros invitados a que vengan y compartan con nosotros sus ideas, sus preocupaciones y sobre todo, bueno, porque en el Senado de la República tenemos esta vocación de escuchar, de abrir los espacios para que se sientan que en todas las leyes van siempre y cuando se hayan escuchado a todas las partes. Así que les agradezco a ustedes la oportunidad que nos dan de escucharlos. En ausencia del presidente de la Comisión de Hacienda, José Francisco Yunes Zorrilla, que definitivamente ya no nos va a poder acompañar, quiero disculparlo, mi carácter de secretario de esta comisión, yo quisiera hacer un par de reflexiones. Creo que ha sido muy valioso el escuchar al senador, nuestro amigo Rosillo, Hermosillo, porque su experiencia como empresario y particularmente que es un empresario de la industria de la construcción, nos ha sido muy valioso escucharlo. A nosotros los senadores que conocemos y hemos visto el desarrollo de esta iniciativa desde el punto de vista de el impacto que se pretende y se quiere tener a través de la creación de un seguro del desempleo y de una pensión universal. Pueden haber voces encontradas, y es muy respetable. Yo creo que la solidez del Infonavit es sin lugar a dudas hoy más que nunca, y que este fondo mixto del cual se va a financiar, en este caso el seguro del desempleo, estamos convencidos de que es algo que se va a compensar, si bien afecta en el acumulado a la pensión con la que se va a jubilar el trabajador. Nosotros creemos que el bien, y lo comentaba ahorita el senador Mario Delgado, bueno, pues es un tema del consumo presente por el ahorro de largo plazo, que siempre habrá que poner en una balanza, porque el consumo no deja de acabar impactando la economía, y la economía, como bien lo decía aquí nuestro amigo el presidente de la Canadevi, es la que mueve en un porcentaje muy importante este país. Así que la reflexión que yo quisiera hacer, presidente, y aquí con todos mis compañeros senadores, yo creo que esta es una gran iniciativa, hay que darle el beneficio que el presidente Peña nos está pidiendo como parte de todo aquello que se quiere cambiar en este país, con todo aquello que se requiere esa consistencia y solidaridad social con toda esta gente que no tiene ningún ingreso cuando están en el desempleo, y también fortalecer la pensión universal de manera más formal, porque hoy a través de la Secretaría de Desarrollo Social ya se viene dando un apoyo a los adultos mayores. Así que de esa manera nosotros, por lo que toca al Partido Verde y en nuestra alianza con el Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos que esta es una gran iniciativa, y queremos agradecerles a ustedes nuevamente que hayan estado aquí con nosotros, y esa sería toda mi participación, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Melgar. Bueno, pues igual muy agradecido de que estén aquí en el Senado de la República en estos ejercicios democráticos de escuchar a todos. Como lo dije en un inicio, nos reunimos con el gobierno federal, Hacienda, Infonavit, nos reunimos con el sector obrero del país, ahora con el sector empresarial, y desafortunadamente la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial no estuvieron con nosotros,
la Canaco tampoco. Aquí el tema es en sí el financiamiento de los seguros, ¿no? Ya tomamos nota de todo esto y bueno, ¿no? A lo mejor allá a Gerardo Gutiérrez le gustaría participar con el 100% de estas aportaciones, ¿verdad? Entonces ya estaría el tema resuelto, ¿no? Ahí se lo vamos a proponer por telegrama. Y la otra es, bueno, agradecerle nuevamente la presencia de ustedes que tuvieron la molestia de estar aquí con nosotros en el Senado y, bueno, citar en nombre de mi compañero y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Pepe José Yunes, el miércoles 23, presidente, con el sector académico y expertos para dar, con esa última reunión, concluido estos temas para entrar en análisis del dictamen y su discusión ya en el área legislativa. Muchísimo, sí, adelante, ¿algún comentario? Muchas gracias, perdón señor senador, es que estoy viendo que está cerrando la sesión y pensé que tendríamos alguna iniciativa para hacer algunos, no quisiera entrar en algún debate ni nada, simplemente dar algunas ideas respecto a lo que se ha mencionado, si puedo tener un par de minutos. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, la primera cosa es insistirles en que todos los problemas están alrededor de los temas que hemos tratado, se llama empleo. Si tenemos empleo, entonces todo lo demás fluye, necesitamos políticas públicas adecuadas, en fin, creo que ya he expresado nuestra inquietud sobre ese particular. Este proyecto, para no entrar a los detalles que ustedes conocen muy bien, ofrece una ventaja, a lo mejor con la que yo tal vez no fui lo suficientemente claro. Me parece que el solo hecho de que se haga esta cuenta solidaria, con el punto 5 o con lo que ustedes ordenen, que hasta donde yo sé y para algún cuestionamiento que se hizo, en el peor escenario nunca va a ser la aportación superior al 1% del Producto Interno Bruto, aún en la curva demográfica más alta, sí, aparejado de un montón de problemas que tenemos con los sistemas de pensiones y otros de los estados de la República, que eso es un problema que hay que atender urgente, pero que no tiene que ver con esto. El solo hecho que existe esta cuenta solidaria ofrece la oportunidad de que el trabajador, para llegarse a ella, tendrá que capacitarse, tendrá que usar uso del sistema de capacitación, formación y reinserción que tiene obligación el gobierno mexicano de establecer. Creo que esto por sí mismo abre una ventana de oportunidad enorme, porque hoy no hay estudios suficientes, porque no hay política de empleo, porque no hay política industrial, para determinar cuáles son los requerimientos del mercado del trabajo, ni hacia dónde debemos orientar a los trabajadores para que se capaciten, para que se formen, para que estudien, etcétera. Entonces, esto por sí solo, de verdad, abre una enorme ventana de oportunidad que creo que no debemos dejar de aprovechar. Hay algunas informaciones que mencionaron que bueno, pues creo que sí necesitarían ustedes pues discutir los sistemas de ¿cómo se llama?, de desempleo del mundo. Efectivamente la mayoría son contributivas, el senador Blázquez lo cuestionaba, por eso quisiera yo ponerlo en la mesa. Casi todos los sistemas son contributivos, en la mayoría de los países se ha ido eliminando el sistema de indemnizaciones y sustituyendo por los programas de atención al desempleo, que no necesariamente, insisto, es simplemente la aportación, hay que verlo en su sentido más amplio. El objetivo de estos sistemas es la reinserción del empleo, del trabajador al empleo. Entonces estos sistemas sí son contributivos en el mundo. A la senadora Dolores Padierna, le quería nada más hacer la aclaración. El tema del tope de los famosos 60 pesos está vinculado con las aportaciones voluntarias al sistema de ahorro para el retiro, no con el fondo solidario. Si los trabajadores aportan, el gobierno aporta 20 centavos por cada peso que aporte voluntariamente el trabajador a su cuenta individual, y eso tiene un tope hasta de 60 pesos, nada más. Creo hacer la aclaración porque no está vinculado al fondo solidario, sino más bien al incentivo del sistema de ahorro para el retiro, que yo también comparto con usted
que debería ser más amplio. A mí me parece que incentivar, porque finalmente al final del camino el gobierno se va a quitar una responsabilidad si las personas acumulan suficiente ahorro para ser autosuficientes en cuanto a su pensión futura. En fin, pues los comentarios, yo no quisiera incurrir en ningún debate, simplemente agradecerles de nueva cuenta que nos hayan escuchado, que estamos a sus órdenes para cualquier otra duda, algún punto en particular que quisieran trabajar con nosotros. Tenemos el mejor de los empeños porque el tema del empleo en el país y este o cualquier otro camino que se vislumbre para fortalecer el sistema de ahorro para el retiro, la deuda que tenemos con las personas que no están aportando, y tal vez no por falta de voluntad, sino por falta de oportunidades de empleo, pues creo que algo tenemos que hacer por ellos y evitar que esto se siga generando en el futuro y que siga engrosándose las filas. Así es que pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su comentario. Nada más les pediría que nos hicieran llegar sus opiniones y participaciones a las comisiones correspondientes, ¿sí? Y bueno, les agradecemos, muchísimas gracias de verdad de corazón que nos hayan acompañado y que nos estén ayudando en resolver estos temas, porque hay mucha ayuda.